Una concentración importante frente al Supremo. Buenas tardes, Abraham. Pues nada, pues igualmente encantado de saludarte. Y vale, ahora te lo comento. Bueno, pues como bien dices, hay una concentración mañana ante el Supremo de 10:30 hasta las 2 por una justicia limpia e igual para todos, por una justicia imparcial, sin jueces impunes. Y además, como siempre, actuamos. No solamente hacemos la concentración, sino que ya he puesto a través de la asociación que presido alguna denuncia y mañana se va a facilitar a los ciudadanos que quieran para poner algunas denuncias contra algunos jueces o juezas, bueno, porque actuamos, no nos limitamos a decir esto, lo otro y demás, ¿no? Entonces, bueno, invito a todo el mundo a que si puede mañana, pues se pase por el Tribunal Supremo en Madrid. Estamos como acusación popular. Estábamos, bueno, al final no lo hemos estábamos como acusación popular en el asunto de la Dana, nos había permitido la jueza, que está haciendo un trabajo magnífico, pero nos pidió 6.000 euros. Entonces hicimos una colecta, no llegamos porque no lo teníamos bien organizado y bueno, al final no vamos a poder entrar, ¿no? Pero sí, estamos también personados, aunque yo, de manera, en el caso del Cristóbal Montoro, ya sabes, el anterior ministro de Hacienda, y bueno, es un instrumento, y la asociación, por ejemplo, convoca, la Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción, Andevico, convoca la concentración de mañana, es la convocante, yo presido la asociación y bueno, también, bueno, hemos estado, yo tenía una asociación anteriormente, desde el año 2020, y ahora, aprovechando la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción, que en este país nadie conoce y mucho menos aplica, pues se creó esta nueva de denunciantes y víctimas de corrupción. Hemos visto filtraciones del juez Arrieta, hemos visto filtraciones del juez Verdugo. Luis, ¿creerás que quedará nula la causa contra el fiscal general del Estado? ¿Qué tiene que decir ante esto el Tribunal Europeo o la misma ONU? Yo creo que sí, lo que pasa es que en este país ahora mismo hacer un vaticinio es ridículo, ¿no? Debe quedar nula, pero aquí siempre estamos con lo mismo, ¿no? Aquí o el fiscal general del Estado es bueno o es malo, o el Supremo es bueno o es malo. Y yo creo que aquí habría que explicar. El fiscal general del Estado, primero, no ha perseguido la corrupción. Segundo, llevó a cabo una actuación muy criticable porque dio prioridad a un asunto concreto en vez de meterse a cosas como, por ejemplo, las denuncias que se le ponían contra jueces y contra jueces ilegales. Pero eso es compatible con que todo el proceso ha sido una burrada, y con violaciones de derechos y muchas otras cosas. Pero aquí no podemos ahora decir, no, lo que hizo el fiscal general, no, lo que hizo no es propio de un fiscal general del Estado, primero, porque para eso hay otros organismos dentro de la Fiscalía. Segundo, debería haber ganado el relato anticorrupción, no ante un señor que ya estaba, vamos, totalmente como va a ser condenado, ¿no? Pero eso no quita para que evidentemente lo que ha pasado sea abiertamente ilegal. Pero por otro lado, hay que decir que, bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional, que tiene una mayoría distinta que la Sala Segunda, estimará, en este caso con razón, pero ahí yo haría otra denuncia, y es que el Tribunal Constitucional, si mañana este proceso fuera el tuyo, Abraham, o el mío, probablemente inadmitiría el recurso, porque el Tribunal Constitucional inadmite el 98% de los recursos. Entonces yo creo que tendríamos que analizar cómo funciona, no ahora porque el Tribunal Constitucional estime o el recurso de amparo de este señor, ponernos a saltar, se ha hecho justicia, no, se habrá vuelto a hacer no justicia, porque para empezar, el tema jurisdiccional, termina en el Supremo. Esto es otra historia distinta. El tema jurisdiccional ya termina en el Supremo y eso no lo va a arreglar el Tribunal Constitucional, arreglará el problema concreto del fiscal general del Estado o del exfiscal, pero no va a arreglar todas esas cosas que ha habido. Y también considero que este señor, el fiscal general, muy difícilmente puede defendernos a nosotros o podría defendernos cuando él mismo no se defiende. Como bien dices tú, el artículo 233 de la Ley Orgánica señala que las deliberaciones de los tribunales son secretas,
Y evidentemente el señor Martínez Arrieta, cuando dice que el ponente es él y ha cambiado la ponente, que era Susana Polo, y que él es el ponente, eso se ha producido en la deliberación. Por lo tanto, está revelando la deliberación, que es secreta. Y hay un presunto delito del 417, revelación de secretos, y una presunta infracción disciplinaria del 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el fiscal que está esperando la sentencia, igual que hemos hecho en la asociación, podría haber denunciado a este señor e incluso inmediatamente recusarle, y con eso impediría el dictado de sentencia. Y podría luchar contra todas las irregularidades. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que el Constitucional, que además tiene mayoría, como dicen, como les gusta decir, progresista, en este caso con razón va a estimar el recurso, pero toda esa basura que ha sucedido no se va a limpiar nunca y mañana le podrá pasar a cualquiera, ¿no? Entonces creo que no podemos santificar al fiscal general tampoco, y hay que contar todo, ¿no? Todo. Entonces es incomprensible que no se esté defendiendo él mismo, ¿no? Poniendo denuncias o haciendo lo que estamos hablando, ¿no? Todo esto que cuenta la prensa, que cuentas tú, ¿por qué él no actúa y no se defiende y no él mismo, que se le están violando sus derechos, por qué no actúa? Eso es incomprensible, ¿no? Misma acusación, como es el Colegio de Abogados de Madrid, haya recibido subvenciones de la novia del presunto y ahora resulta que, hombre, por favor, es que esto clama al cielo. Porque bueno, pues, la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, que también se ha dicho mucho y se ha comentado mucho, esta mujer, por ejemplo, no quiso investigar casos en la residencia 7.291. Mañana van a declarar Carlos Moore y otros consejeros de Ayuso. Ahí hay un petate descomunal. Hemos visto la movida de Rivera Salud. Y oye, con todo este aparente organigrama, ¿no hay fiscalía que entre de lleno a investigar? Porque claro, otra cosa que quería comentar, y esto es una opinión personal, estoy convencido de que el día en que gobierne el Partido Popular, Luzón va a ser el fiscal general del Estado. Bueno, pues... Y si no será Lastra, arrieritos somos, ¿eh? Yo creo que los ciudadanos hay que actuar, y hay que defender lo poco que queda de esto, ¿no? Entonces, si la gente no lo hace, porque yo veo mucha gente hablando, opinando y demás, pero ¿quién actúa? ¿Quién actúa? ¿Quién pone una denuncia? ¿Quién pone su dinero? Como bien dices tú, un manos limpias que actúe. Pues bueno, todo el mundo hablando, pero además ten en cuenta, Abraham, una cosa que yo vengo poniendo a manifiesto. Tú estás hablando del caso del fiscal general del Estado, pero yo llevo muchos casos de gente, no incluyo ya en mi caso, siendo magistrado, mucha gente que está sufriendo cosas mucho más graves que el fiscal general del Estado. Y sin repercusión. Y sin repercusión. Sin ninguna repercusión. Aquí a este señor y su recurso en el Tribunal Constitucional se verá y se apreciará y lo estimarán. Y cosas muchísimo más graves, que por cierto vamos a empezar a denunciar, y esa gente está sola y por supuesto no tiene el apoyo de los medios de comunicación, de ninguno y demás. Y es así. Y encima se blanquean a esos jueces. Entonces, o el ciudadano toma conciencia de que mañana le puede pasar a cualquiera, o al final, lo que dices tú, pero tendremos lo que nos merecemos. Ahora ya la gente, después de lo que ha pasado en este juicio, que es bueno porque se ha puesto de manifiesto, lo que yo vengo denunciando desde 2013 siendo magistrado de carrera. 2013, 2013, solo, sin medios. Ahora yo cada vez que actúo, si te fijas, la pseudoprensa me represalía, me atacas, inventa noticias, blanquea a juezas violadores de derechos como Beatriz Bien Marrojano. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Pero el por qué la gente ya no puede decir, no, yo no sé, no me entero. Ya se ha visto. Ya se ha visto. De hecho, el senador Miranda te tiene un especial cariño. En comisión de... Pues yo te digo, no sé si recuerdas el caso Coldo, el senador del Partido Popular que interpeló a Pedro Sánchez. No sé si le pone ahora... Pues este hombre ha estado en comisiones del caso Coldo, es un interrogador de los que interactúa muchas veces, interroga, y en uno pues sacó tú, porque estaba yo viendo la comisión, y te sacó a referir, te sacó en referencia, no sé si... y sacó precisamente...
para eso que tú estás describiendo, para eso mismo, para desprestigiar o para querer quitarle hierro al asunto. Es lo que hacen. Si es que el Partido Popular tiene como norma la cortina de humo. ¿Qué hace Ayuso? Ayuso esta mañana le han pillado todo el tomate que tiene formado en la sanidad y pues la mujer dice que es el sanchismo. Que son cosas del sanchismo. De todas maneras, es evidente que las cloacas existentes en este país los últimos años, tanto policiales, judiciales, mediáticas, empresariales, se han fomentado por el Partido Popular. Pero también, Abraham, para poder cambiar eso, tiene que haber algo enfrente que sea diáfano, ¿no? Y no ayuda nada, por ejemplo, que Ábalos, que Cerdán, totalmente. Este otro caso de este presunto acosador sexual, no ayuda nada porque esa gente no estaría luchando contra esto que tú luchas en tu ámbito, yo en el mío y demás. Esta gente, ya hemos visto los audios, por más que la UCO, lo otro, eso es otra cosa. Pero ya hemos visto en los audios son muy difícilmente justificables. Y si te fijas ahora mismo, ellos mismos ahora, cuando quieren sacar, yo que sé, a lo mejor algún beneficio, se van a la pseudoprensa a contar supuestos trapos sucios y demás. Entonces, lo que tú cuentas de esas cloacas que existen, que es obvio, que yo las sufrí, pero es que enfrente no ha habido una sola medida real para atacar las cloacas. Lo que están haciendo es intentar dejar que pase el temporal, que el fiscal general del Estado sea salvado por el Constitucional, pero no se mueva nada, que intentar que haya sentencias absolutorias en esos casos, pero no se está ni siquiera aplicando la Ley 2/2023 de protección de personas que denuncian infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Entonces, es muy difícil contra esas cloacas, realmente nadie las está atacando, ni el propio fiscal general del Estado. Yo al fiscal general del Estado le envié un burofax, apercibiendo de lo que pasaba en algunos aspectos en el Tribunal Supremo, derivado de lo que hizo Carlos Lesmes Serrano, el presidente anterior del Supremo y del Consejo, que había sido director general del Partido Popular. Director general del Partido Popular. Tú sabes que el director general de la policía dijo que controlaban la sala desde atrás. Y yo le expuse a este fiscal general del Estado, en 2023, antes de que le empezara su calvario, le expuse lo que había. Luego le mandé alguna denuncia de alguna jueza, como la jueza del caso del hermano del señor presidente del gobierno, el señor David Sánchez, la jueza Beatriz Bienma, y esas denuncias le dieron vueltas allá en Fiscalía y a día de hoy no se sabe muy bien dónde están. Entonces, el propio fiscal general del Estado, tú lo que dices está muy bien, pero no han atacado nada. Y lo único que se le ha ocurrido a un fiscal general de Estado, muy cobarde, por cierto, es que tenía que ganar el relato en un asunto del novio de la señora Ayuso, un asunto intrascendente realmente, porque estaba muy cogido y no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil así, porque como bien dices tú, se producen represalias y, bueno, algún senador del PP no hay más que verle cómo actúa en algunas veces. Yo no lo miro, sinceramente, pero sí que vi algún reportaje de la presidencia cuando fue el señor Pedro Sánchez y no hay más que verles para que descalificarlos. Ellos solo se descalifican. Se descalifican, ¿no? Solo, pero física, mental, psicológica, ellos mismos se descalifican, ¿no? Entonces no hay que atenderles, pero el problema no está en lo que ellos hagan, es que esos pseudomedios y esta gente, nadie está luchando para que eso se corrija. Hombre, es que la orquesta del pseudomedio es totalmente legendaria. Hemos tenido una semana prácticamente donde medios de comunicación que no son la pública de televisión española, de Radio Televisión Española, no han hablado en toda la semana del fiscal general del Estado. Han enterrado el tema. Han pasado de estar en parrilla todo el santo día, han hecho que desaparezca. Es más, yo tengo una opinión personal, estoy totalmente convencido que la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo, no porque no tengan que entrar, pero en la fecha que han entrado ha sido por todo el escándalo del Tribunal Supremo y la condena al fiscal general del Estado. Eso hay mucho interés mediático de que no se hable del tema. Bueno, pero eso va a ser imposible, ¿no? Sí, pero lo estás logrando y lo has logrado. Porque eso... Sí, pero el problema no es ese, Abraham. El problema es que hablar es una cosa, pero corregir la situación y que se cumpla la ley es otra.
Y para eso hay que actuar. Y para eso tiene que actuar la nueva fiscal general del Estado, incluso la abogacía del Estado, el ministro de Justicia, dar las órdenes pertinentes a su gabinete, porque evidentemente el propio ministerio o el propio partido, de hecho la querella, ha habido un partido que es Els Comuns Los catalán, comuns, correcto. es quien ha puesto la querella. El propio Partido Socialista podría poner querellas. El ministerio, a través del ministro, pero vemos que no, están capeando el temporal, punto. Sí, no va a cambiar eso nada. yo no veo un movimiento clave para acabar con esto. Y pienso una cosa, la impunidad de condenar a un fiscal general del Estado de esta manera deja y socava de una manera muy grave la confianza en la justicia de cualquier ciudadano que no sea un hooligan. Bien, pero esto lo único que ha puesto encima de la mesa es lo que existía. O sea, no de repente ha surgido. Esto, a mí, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha cometido gravísimas irregularidades contra mí siendo magistrado. La Sala Tercera, dirigida por Carlos Lesmes. Carlos Lesmes sabe que ¿quién le tiene que juzgar a él por eso que ha hecho? La Sala Segunda, esta sala. Entonces, y él ha nombrado a los magistrados de esa sala, a varios de ellos, como por ejemplo a Hurtado. ¿A Hurtado quién le ha nombrado? Carlos Lesmes. Entonces, es así, lo único bueno es que ya está a la luz, pero la ciudadanía va a hacer algo, porque yo veo a todo el mundo que es el fiscal general, insisto, que yo tengo muchísimas víctimas a las que incluso a través del canal y de la ayuda de la gente estamos defendiendo como abogados, Yo tengo a gente que está siendo investigada sin estar imputada, y la llaman a declarar. Eso es ilegal. Bueno, eso es un delito como la copa de un pino, ¿no? Eso es ilegal. Y han intentado coger los teléfonos, y la propia jueza, una de ellas, ya denegó eso a la policía diciéndole que no tenía cobertura. Pero qué curioso que esta gente que está sufriendo esto, ¿sabes quién les ha denunciado? Una jueza que es su vecina, que es su prima, y que ya ha sido condenada, que ya el Tribunal Constitucional ha declarado que ha violado derechos fundamentales en su juzgado. Contra mujeres, el derecho a no ser torturada. Y esta señora pues consigue cosas mágicas, que es que durante un año se esté investigando a unas personas que ningún juzgado ha declarado que estén investigadas. No tienen la condición de investigados. Y eso es mucho más grave incluso de lo que tú has visto en el Tribunal Supremo. Pero esa gente está desamparada. Y eso es lo que estamos ayudando. Entonces, y esta gente, como te digo, son amas de casa, empresarios, gente que tiene una tienda, o sea, gente totalmente normal. La mujer esa que violaron sus derechos era una médico anestesista, que por una orden ilegal fue detenida. Y en la policía, supuestamente, le hicieron tratos indebidos. Y ella denunció. Y esta jueza se negó a investigarlo. Y por eso fue el Tribunal Constitucional y dijo, oiga, usted ha violado el derecho de esta señora a no ser torturada. Esa es la realidad. Y esta gente no sale en ningún sitio. Y esa señora que te digo, esa médico anestesista, mira, hubo una jueza que ordenó su detención ilegalmente. A esa jueza le sancionaron con 2 días. Con 2 días. La policía supuestamente trató mal en comisaría a ella con su hija de 2 años o de 3. Y cuando denunció, la jueza violó su derecho a no ser torturada. Esas víctimas de carne y hueso, gente normal, no se lía ninguna. Y es mucho más grave eso que lo del fiscal general del Estado. Pues a mí no me preocupa. A mí el fiscal general del Estado, como cualquier otro caso, yo lo denuncio públicamente. Ojo, no se había ido un poco. Sí, ojo, yo denuncio lo que le ha pasado. Yo denuncio lo que le ha pasado al fiscal general del Estado, pero ojo, no estoy de acuerdo. Eso no quiere decir que sea un delito con lo que ha hecho el fiscal general del Estado, Sí, sea González Amador o quien sea un corrupto, un presunto corrupto, un presunto defraudador. No podemos convalidar eso que hizo el fiscal general del Estado. Y que no haya una prueba concluyente contra una persona no quiere decir que no haya podido ser un delito. Ojo. Y que desde luego, aunque no haya sido un delito, él no se tenía que encargar de eso. Eso es como si me dices que se ha puesto a barrer la fiscalía. Para eso hay una eso puedo estar de acuerdo, pero es que la han condenado por revelar secretos. Es que han tenido que hacer eso porque si no, es que
Yo puedo estar más de acuerdo o menos en eso, que totalmente de acuerdo. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que la condena, ¿con qué? No, por ¿Sabes qué te supuesto. digo? Y eso Eso por es, supuesto. es precisamente lo que tú estás diciendo. Si eso lo han hecho con el fiscal general del Estado, ¿qué no hacen con un ciudadano de a pie o con cualquier persona? Véase las 7 de la Suiza, véase cuántos casos hay de represaliados, judicialmente hablando, y que han sido condenados. ¿Por qué? Porque es la cloaca. Porque es que el brazo judicial es una parte más de la cloaca. Ni todos los jueces son corruptos, pero también los hay. No, También los hay. Y te digo que la mayoría, lo que pasa es que las cúpulas están muy politizadas, están muy nombrados amiguitos, pero la mayoría, evidentemente, de jueces cumple con su labor. Y desde aquí, por ejemplo, quiero hacer un reconocimiento a esa jueza de la Dana, que es la única jueza que están machacando. Nuria Ruiz Tobarra. Exactamente, doña Nuria Ruiz Tobarra, que está haciendo una labor impecable, está tirando exactamente, sacando todo, exponiendo, explicando, razonando, absolutamente todo. Y qué curioso que esos pseudomedios y esos pseudosindicatos la han acosado, ha tenido que denunciar, La quisieron destruir. Ha tenido que pedir amparo al Consejo. Qué curioso. Y está la jueza Beatriz Bien Marrojano, la de Badajoz, que ya el Tribunal Constitucional dijo que violaba derechos, que ha sido expulsada de causas judiciales, de las mías en concreto, que cuando los pseudomedios dicen, no, es que la quiere, no, se ha sido expulsada de mis causas, por amenazar y por prejuzgar. Esa la blanquean. Y ya está, a doña Ruiz Tobarra, que está haciendo una labor milimétrica, impecable, la persiguen e incluso meten a su familia, ¿no? en esa campaña Entonces, la mayoría de los jueces, o muchos de ellos, yo sé que ahora eso es difícil de creer, son como ella. Y encima están solos, porque a ella no la apoya nadie. ¿Por qué la Fiscalía no ha apoyado a esta señora y por qué no ha puesto una denuncia por denuncia falsa contra Manos Limpias? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego, curiosamente, en Badajoz, la Fiscalía pone denuncias contra ciudadanos que denuncian a esos otros jueces que yo te digo. ¿Entiendes? Es impresionante lo que intentaron hacer con la jueza de la Dana. Es una campaña mediática por ciertos medios de la derecha que casualmente son los mismos medios que ponen alfombra roja a la jueza que lleva el caso de David Sánchez, son los mismos medios que difunden las noticias que las asociaciones llevan a denunciar, que llevan a fiscalía o que llevan a denunciar. Y al final es otra parte de la maquinaria de la cloaca. De todas maneras, la campaña contra esta jueza sigue, ¿eh? Sigue, ha sido denunciada. No terminará. Sigue. Por eso. De todas maneras, mañana, como bien te digo, en la concentración vienen víctimas, algunas a las cuales yo defiendo, vienen víctimas a la concentración, víctimas con nombres y apellidos, mujeres con nombres y apellidos, que están sufriendo cosas igual de graves. Pero a eso, si te fijas, la opinión pública, todos estos que están haciendo estos análisis jurídicos tan contundentes, en el caso del fiscal general del Estado, les importa un pito estos casos de gente normal. Les importa un pito. Deberían tirar, pero además sería muy interesante porque está todo conectado, como dices tú. Es la misma cloaca. ¿Sabes qué? Y es una opinión muy personal mía. Primero es que creo que debería de haber un programa especializado en la televisión pública judicial. Habría que dar un espacio. Mira que el sábado hay tiempo en parrilla. El sábado noche, como si lo quisieran poner las dos donde quieran. Un espacio judicial. Es más, y yo pondría de presentador al señor Ernesto Kaiser. Eso es preferencia, ¿no? Porque es un tío que me encantan los análisis judiciales que hace y llevar a gente, pues como a ti, Luis, gente que está sufriendo una represalia y pudieran dar voz a casos reales. Ahora, ¿cómo llevas tú a la televisión? Con los controles y las presiones que hay, ese tipo de contenido a la televisión pública. Bien. Bueno, yo te digo que nosotros en el canal he llevado a las víctimas, han contado su caso con documentos que yo controlo, porque yo no dejo, evidentemente si a mí me llama alguien un día, yo compruebo la realidad, la documentación. Hemos expuesto los casos con la gente que lo cuente, con documentación pública y oficial, y diciendo los nombres de los jueces y diciendo lo que han hecho. O
sea, eso habría que salir y decirlo y ya está, ¿no? Es que es muy importante que los ciudadanos, que el que no ha tenido un problema judicial o no consume este tipo de contenido, realmente no tiene ni puñetera idea hasta el día que se vea o no se vea implicado en una situación de esta realmente. Porque, vuelvo a repetir, es de lo que nos enteramos. Y quiero recordar lo que estabas diciendo de la concentración que hay mañana en Plaza de Viena, ¿no? A partir de las 10 de la mañana. De la Villa de París, en Madrid, en el Tribunal Supremo, al lado de Colón, de 10:30 a 2. Y pondremos denuncias, insisto. Alguna gente porque, vamos a poner denuncias. Corrígeme si me equivoco, Luis. Yo veo a tu asociación un manos limpias, pero legal, transparente. No de la manera que ellos actúan, ¿no? Porque digamos que tu asociación lo que quiere, lo que hace es una herramienta para la lucha contra la corrupción judicial, ¿correcto o no? Bien, totalmente. Bueno, y en general contra cualquier corrupción, especialmente la judicial. Pero, por ejemplo, cuando yo digo que la jueza Beatriz Bien Marrojano, la del caso David Sánchez, en su juzgado se violan derechos fundamentales, porque lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional, pues ahí está, eso es un dato objetivo. Entonces denunciamos a este tipo de jueces. ¿Por qué un juez puede estar violando, por ejemplo, tú sabes que a Peinado le han echado para atrás 5 o 6 imputaciones? La última, la del delegado de gobierno de Madrid. Claro, ¿por qué hay esa impunidad en esta gente? ¿Por qué hay esa impunidad en esta gente? Es muy curioso, la verdad. Curiosamente, esta jueza ahora, además, no se ha presentado nadie más, pero ahora es la decana de Badajoz. Imagínate, ¿no? Entonces, decimos datos objetivos, datos absolutamente objetivos. Cuando decimos que el jefe de la UCO que hubo hasta el 2018, era un guardia civil condenado por torturas y que fue indultado, es un dato objetivo. ¿Qué nombre es este? No me acuerdo, era Corbí, ¿no? Me parece, Corbí. No lo asociaba al dato, por eso te preguntaba, la verdad. Entonces, eso, a alguien normal, tú cuando cometes un delito, es expulsión de la Guardia Civil. A alguien normal le puede entender que se le indulte y además se le dé semejante cargo. ¿Qué pueden pensar el resto del 90% de oficiales de la Guardia Civil que cumplen con su trabajo de manera constitucional, de manera democrática, de manera respetuosa con los derechos fundamentales, que alguien que debió ser expulsado de la Guardia Civil sea indultado y además subido probablemente al puesto más importante en la lucha contra la corrupción? Está más claro que el agua. Eso es un dato objetivo. Entonces, eso le molesta. ¿A quién le molesta? A los pseudomedios que eran amigos de este tipo de gente, que están grabados sacando ventaja de este tipo de cloacas. Le molesta que esto ahora la ciudadanía lo sepa. Es así sencillo. Otra pregunta, Luis. Si la UCO filtra, un ejemplo, si la UCO filtra a un periodista la información de una investigación, incluso del auto que va a llegar o de la información que le va a llegar al juez, ¿esto es revelación de secretos? Hombre, por supuesto. Entonces, entonces, si una periodista como Pilar Rodríguez dijo un día en Todo es Mentira que había información que le había filtrado la UCO, ahí sí ¿es querellable eso? Por supuesto, pero aparte no es revelación de secretos. Es que en ese caso, además, aparte de revelación de secretos sin más, hay otro tipo delictivo, que es que en ese caso el sumario está declarado secreto por el juez. Y hay un tipo específico en el Código Penal que es revelar datos de un sumario secreto. O sea que ahí hay más de eso. Pero no ha pasado nada. No, pues bueno, es lo que estamos hablando, pero ahí te vuelvo a repetir lo mismo, Abraham. ¿Había un fiscal general del Estado? Ahí, en ese momento. Claro que había fiscal general del Estado. Pues entonces, es que tú y yo... Entonces, una pregunta, Luis. ¿Cómo se ataja esto? Vamos a poner un ejemplo. Que tú fueras fiscal general del Estado, supuestamente. Bueno. ¿Cómo atajarías o cuál es el modelo que ejecutarías para darle solución a esto? ¿Cómo atajarías? ¿Cuál es tu visión de cómo se ataja esto?
No, vamos a ver, lo que hay que hacer es cumplir y que se aplique la ley y los procedimientos, pero eso va mucho más allá. Mira, este fiscal general del Estado, sabes que fue el subalterno, el segundo de Dolores Delgado, ¿no? Correcto, Yo no sé, correcto. yo no sé si tú te acuerdas que cuando Villarejo, que es un tío muy listo, que le han querido cargar todo el mochuelo y él era uno más, era uno muy listo, pero que no era Sí, no estaba solo. que no era el responsable directo último. Cuando sale Villarejo, que lo pone García Castellón, otro importante nombre, que ahora va dando conferencias Ha por hecho un ahí. libro y está en todos los, ha salido en todos los platos. Pero yo te digo, mira, hemos hablado de un pseudomedios. El día que García Castellón pone en libertad a Villarejo, Dolores Delgado, fiscal general del Estado, junto con Álvaro García Ortiz, segundo de Dolores Delgado, se entrevistan personalmente con el director de un pseudomedio. Están los vídeos. Y está reconocido. Y luego, para tapar esa entrevista, lo que se hace es, para tapar eso, luego se da una entrevista al día siguiente, empiezan a contarte una milonga. Entonces, ese fiscal general del Estado, ¿a qué coño iba? A una reunión, que les duele mucho lo que digan los pseudomedios. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir la puñetera ley. ¿Qué pasa? Que si nadie hay, ya hemos visto con la Fiscalía General del Estado, el ciudadano tiene que tener conciencia. La sociedad civil, cumpliendo con los cánones, cumpliendo con la legislación, cumpliendo con todo, como se va a hacer mañana, una concentración, y tiene que entender que a día de hoy las instituciones están tan debilitadas de todo, de años y años y años de amigos, de cobardes nombrados, porque hay una cosa, este fiscal general de Estado, la razón no lo sé si es porque no quiere, porque no puede, porque no sabe, pero no ha hecho nada. Y te digo los antecedentes que hay. Exactamente, está todo esto grabado. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué habría que hacer? Oye, Abraham, a ti no te pagan por eso, ni a mí me pagan por eso. Para eso hay una Fiscalía General del Estado o una Fiscalía Provincial de Madrid o una Fiscalía Superior de Madrid, que hay unas cuantas, en donde, como bien dices tú, ante un medio de comunicación que reconoce eso, que como mínimo poner en marcha una investigación de una causa. Pero vuelvo a lo mismo, el señor Santos Cerdán, que creo que era referente a él, el señor Koldo y el señor Ábalos no ponen una denuncia por esa filtración, no ponen una denuncia, tampoco ellos. Y lo que hacen es irse a dar entrevistas al mismo pseudomedio que el fiscal general del Estado. Hablamos de OK la entrevista de Ábalos en OK Diario, las últimas estamos hablando. Sí, uno de ellos. Yo creo que esta es la metodología Aldama, la que han cogido Koldo García. Esto es una opinión personal. Creo que es la metodología para, pues no sé si harán como, pues cantarán la Traviata o cantarán lo que... No sé hasta qué punto llegará incluso, no sé si habrá ofertas de la cloaca para que estos canten. Bueno, esto es todo suposición, Esto es una suposición mía. Al final, ¿sabes dónde van a acabar todos esos procedimientos? De todos estos, de Santos Cerdán, de Ábalos, de Koldo, de Aldama. ¿Sabes dónde van a acabar todos? No tengo ni idea. ¿No sabes? ¿No lo sabes? Pues te lo digo, te va a gustar. Quiero escuchar. En la sala segunda del Tribunal Supremo. Me lo temía. Es impresionante. Pues por eso mañana es importante de que todo el que pueda que se acerque, se una a la asociación, se pase por tu canal y la labor que estás haciendo, Luis, pues la verdad que es de agradecer. Es de agradecer porque es una lucha diaria la que llevas. La verdad es que yo soy fan de tu página y tu contenido, la verdad que me aporta mucho y me enseña mucho, la verdad. Y creo que es una labor importante y creo que la gente debe saber de que te has movido en casos como el caso Montoro, te has movido en casos como es el caso de la Dana y que estás ahí ayudando sobre todo a casos que no son conocidos mediáticamente y que hay mucha gente normal normal de a pie de que gracias a ti pues tiene un poco de voz y tiene una luz de esperanza en una guerra sucia judicial en la que se han visto envueltos. Yo me acuerdo mucho del caso de este hombre con del problema de la policía, un hombre que tiene el pelo canoso que he visto en tu canal, no recuerdo el nombre. Tienes un vídeo con él en un parque y está explicando sí. Y ese caso me llegó
José Antonio, me llegó a dejar hasta dónde puede llegar los tentáculos de una cloaca. ¿Y cómo? Ellos fueron condenados en Badajoz, y durante años machacados por la prensa en Badajoz y luego fueron absueltos en el Tribunal Supremo. Imagínate qué sentencias habría en Badajoz para ser absueltos en el Tribunal Supremo. Pero es más, te voy a decir, es que después siguen represaliados en Badajoz. Es así. Y seguirán toda la vida. No, y te digo, igual que lo que has dicho, va a haber sorpresas muy, muy importantes, porque bueno, llevamos trabajando mucho con bastantes cosas, ¿no? Algunas de estas que han salido, pero bueno, se van a poner encima de la mesa, ¿no? Lo que pasa es que, como bien dices tú, bueno, que tú además te agradezco porque tú eres miembro del canal. Tú eres miembro del canal. Yo, la verdad, hombre, que menos. Te lo quiero agradecer. ¿Y cómo funciona? Esto yo al final, no me canso de decirlo, la gente se piensa que esto lo va a arreglar la Fiscalía General del Estado, el otro. Esto solamente lo puede arreglar el ciudadano tomando conciencia de lo que hay y actuando. Y uno podrá, pues como mañana viene un señor que hace una cosa en la concentración, otro aporta un megáfono, otro aporta no sé qué, otros ponemos denuncias en nombre de la asociación, otros creamos una asociación, otros intentamos ayudar a unos como abogados. Y si la gente no lo entiende, porque las instituciones están muy debilitadas, si se han llevado por delante a un fiscal general del Estado, por más que fuera que no haya actuado, si están creando procedimientos como los que estamos viendo, y no están investigando otros, ¿quién coño lo va? ¿Quién coño? ¿Tú crees que de verdad algún fiscal general del Estado, con lo que se ha demostrado, va a moverse? Será la presión del ciudadano diciendo, a ver, ¿cómo funciona esto? Vamos a poner una denuncia. Por ejemplo, un caso que probablemente vamos a tratar en la asociación, que yo ya he hecho un vídeo, hay una cosa que se llama falso testimonio en sede judicial. El señor González Amador, cuando ha declarado que cuando él cometió supuestamente los delitos contra la hacienda pública no estaba con la señora Díaz Ayuso, ha mentido en sede judicial. ¿Y Miguel Ángel Rodríguez? Bueno, sí, pero yo estoy hablando ya de algo absolutamente demostrable con la documentación pública y oficial. El otro también, por supuesto, pero ya son cosas más etéreas, ¿no? Aquí está diciendo que a él le han perjudicado por unos supuestos delitos, pero que él no la conocía. Entonces, eso está demostrado ya por las noticias de prensa y por cómo se ha hecho. ¿Por qué la fiscal que está ahí defendiendo al señor? ¿Por qué los fiscales que están defendiendo al señor fiscal general del Estado y la abogacía del Estado, al ver esto, no interpone una querella criminal por falso testimonio? Y una pregunta, todavía se pueden interponer estas querellas, ¿no? Por supuesto, te acabo de decir. De hecho, ustedes vayan a entrar, ¿no? Es lo que te quería preguntar, confirmar. Bueno, estamos, lo que pasa es que tampoco adelantamos, en la asociación, uno de los casos que estamos estudiando es el posible presunto falso testimonio del señor González Amador, porque tenemos el caso totalmente documentado. O sea, ¿qué consecuencias penales tiene mentira en el juicio? Pues es un delito que tiene aparejada incluso pena de prisión. O sea, que... Dependiendo bueno, el tipo de juicio y demás. Pero bueno, es código penal puro y duro. Entonces, bueno, veremos. Pero si a este señor se le ha perseguido y se le ha condenado sin sentencia, por cierto, sin sentencia durante 19 días, cualquier otro hecho delictivo derivado de ese procedimiento debería perseguirse también. Eso sería un Estado limpio, igual para todos, que es lo que mañana queremos poner de manifiesto. Nosotros denunciamos lo que ha pasado. Y si el señor fiscal general del Estado ha sido investigado y condenado por eso, cualquiera que haya cometido un delito también tiene que serlo. Y es un delito que está a la vista de cualquiera. A la vista de cualquiera. Un presunto delito, no se vaya a ofender el presunto defraudador, un presunto delito de falso, porque ha mentido en sede judicial. ¿Para qué mientes en sede judicial? Y los magistrados no se dan cuenta a la hora de deliberar de que este señor estaba mintiendo. Hombre, también hay una cosa, los magistrados no tienen por qué haber hecho un estudio, un trabajo como el que hemos hecho nosotros. Pero debieran, ¿no?
No. No O sea, eso deben. son cosas distintas. No deben. Perdóname Ellos, la ignorancia, perdona la no, ignorancia, Luis. no, porque ellos no tienen por qué estudiar ahora qué ha hecho Amador, si salió en lecturas o no. Pero la defensa, no los magistrados, las defensas, hombre, sí, porque es relevante. Y ellos sí que tienen obligación profesional de todo lo que sea favorable atacarlo, porque además lo podrían haber puesto de manifiesto en la propia, porque además es que hay más, es que no tienen ni que hacer el trabajo, yo he hecho los vídeos. La defensa podría haber solicitado incluso en el escrito de defensa, perdón, en las conclusiones finales de defensa, podría haber dicho, oiga, y solicitamos que se deduzca testimonio contra este señor por haber mentido en sala. Aquí lo aportamos. No, vamos a hacer cada cosa lo suyo. Los magistrados no tienen por qué tener un estudio hecho de si el señor González Amador cuándo declaró, cuándo presuntamente defraudó Hacienda o cuándo no. Pues la defensa debería saber cuándo, además, esto que yo te comento, nosotros lo hemos hecho de manera escrupulosa y técnica, pero esto ha salido en muchos medios de comunicación ya. Entonces, las defensas, ¿por qué no pone esa denuncia? El señor fiscal general del Estado, que tanto quería ganar el relato, ¿por qué ahora no pone una denuncia contra quien ha presuntamente cometido delito de falso testimonio contra él? Es que tenemos que estar, te insisto, tenemos que estar la ciudadanía. Tengo una opinión y lo mismo es más mi creencia, pero creo que el fiscal general del Estado está esperando la sentencia para hacer su movimiento. Que no lo sé, que yo creo que no lo sé qué opinión te tiene a ti. Pues no, yo creo que pues si lo hace así es bastante incorrecto. ¿Por qué? Porque si él lo actúa ahora, estaría haciendo contrapesos claros. Podría denunciar todas esas violaciones y muchísimas más cosas. Entonces incluso podría hasta recusar, o sea, ahora mismo el fiscal general del Estado, o el exfiscal general del Estado, si pusiera una denuncia contra el que ha filtrado el fallo, podría recusar, incluso, o ahora mismo podría recusarle. De hecho, estás coincidiendo con las palabras que dijo el exmagistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín, que dijo estas palabras. Dijo, si yo fuera Álvaro García Ortiz, ya iría redactando y preparando. Y yo lo he pensado muchas veces, digo, ¿por qué no lo hace? Y pienso, no lo sé, pero has coincidido con las declaraciones de Pallín. Una pregunta, Luis, al margen de este tema. ¿Habría motivos para investigar a Isabel Díaz Ayuso por los negocios de Alberto González Amador con Quirón y poder ver si hay vínculos con la Comunidad de Madrid y el dinero público empleado, si de ahí hay algún tipo de conexión? ¿Esto se puede investigar? Hombre, yo creo, de lo que yo he visto hasta ahora, si no hay un indicio claro, pues no se puede hacer lo mismo que criticamos. Si no hay un indicio claro, a lo mejor se podría decir, oiga, a título lucrativo vivir en el piso y demás. Pero lo otro, yo tampoco es que vea mucho la prensa. Una pregunta. Pero no, a día de hoy yo no veo que haya un indicio con lo que yo sé. ¿Y con la doctrina Peinado en la mano? Nada. Es que la doctrina Peinado es literalmente una ilegalidad. Pero entonces, claro, aquí hay una cosa, el PERP, hay una cosa, creo que se llama PERP, lo mismo que es persona relevantemente pública, como es Isabel Díaz Ayuso, y su pareja no tienen los datos declarados ahí, y están obligados a ello. Bien, bueno, pero eso vamos a ver, el derecho penal es el derecho penal. Yo creo que no lo podemos usar. Por derecho, ¿tú crees que no habría motivos para investigar a Ayuso? No, yo digo que con los datos que yo veo, que yo no lo pues evidentemente a día de hoy no, y además la legislación está hecha para que normalmente, como estás viendo en el caso Mazón, la cúpula es muy difícil llegar a ella, porque siempre... el aforamiento tendría que desaparecer. No, bueno, eso aparte. El aforamiento tendría que desaparecer. Lo que sí yo veo de Isabel Díaz Ayuso, evidentemente, es que si está viviendo en el piso objeto de presuntamente dinero e insisto otra vez, cuando en el año 2022 hizo la declaración de la renta y se aportó en el 2021 la factura esa de 1 millón de euros, estaban juntos. Estaban juntos. Entonces,
por ahí, lo de a título lucrativo, bueno, pues ese sería el único dato que yo veo a día de hoy, de lo que yo conozco, de lo que yo conozco. Si en el futuro juicio, que otra cosa, ¿por qué no salen los juicios de Amador? ¿Por qué no sale el informe de la UCO que pidió la jueza? Este es la bomba, este es el juicio, sí que va lento. Pero bueno, si se diera por cualquier caso que el ático se ha pagado con presunto dinero de las mordidas, allí vive Isabel Díaz Ayuso, ¿tendría repercusión jurídica para ella alguna? Bueno, la que te estoy diciendo podría tenerla, la que te estoy comentando, ¿no? Lo de a título lucrativo, pues igual, si te fijas, sería lo mismo, un caso muy parecido, habría que justificar lo que acabo de decir, la defraudación, cuándo se compró, cuándo no, muy parecido al de la infanta la Cristina esta. ¿Caso Nos fue? Claro, sería parecido, ella no sabía nada, pero oye, estaba beneficiando de un dinero tal, ¿no? Y a día de hoy, pues si no está pagando nada de alquiler, evidentemente, y ya conoce lo que es obvio de Isabel Díaz Ayuso, eso sí que es obvio, eso a día de hoy no es penal, bueno, a día de hoy ni nunca, no es penal, es que ha mentido en todo lo que dijo, de que era un asunto de Hacienda que le debía Hacienda. Los embustes de Ayuso son por día, eso es una máquina. Y que no le conocía, no es cierto, eso está ya, se puede acreditar con documentación pública y oficial, con las declaraciones de Hacienda, con las declaraciones de las inspectoras de Hacienda y con los documentos en la prensa donde salían compartiendo vacaciones, que era sobre mayo de 2021. Y ya está, eso puedo acreditar. Y las declaraciones de Hacienda se hicieron en julio de 2021 y en agosto de 2022. Las declaraciones delictivas. Eso es así. Sí, es blanco sobre negro, ahí no hay Entonces, erratas. no hay más. O sea, es coger el documento, gráfico de que estaban compartiendo y hacían incluso una entrevista y demás, y venía de antes, según dicen, y luego ver las declaraciones de Hacienda, no hay más. Entonces, cuando tienen ellos tanto interés en decir, yo no estaba con ella, no, yo no estaba con él, en ese momento, cuando tienen tanto de interés, pues excusatio non petita, accusatio manifesta. Es así, ¿no? ¿Por qué tanto interés? Si no pasa nada, no pasa nada. Y si pasa algo, pasa algo. ¿Por qué están con tanto interés de que no estaban juntos? Cuando se puede demostrar que sí estaban juntos. Ya está, no hay más. Pero es muy burdo todo. Es demasiado burdo. Hay muchas cosas muy burdas. Bueno, pero luego sabemos que ese mismo engranaje financia a los pseudomedios. Hombre, en la Comunidad de Madrid hay un documento de Infolibre que es brutal, que desgrana cómo paga el gobierno de Ayuso y a qué pseudomedios paga. En Andalucía es brutal. En Andalucía lo de Canal Sur, lo de ABC y otro par de medios es brutal. Además, es que es otra parte, es que los medios de comunicación son una de las partes del engranaje más importante de la cloaca mediática. Aparte de la judicial, claro, la policial, la política y después están las empresas. Las empresas, que estas son las que riegan con dinero a todos los partidos que participan dentro de la corrupción. Sí, pero estos son el máster del game. Como tú has dicho, eso ya lo sabemos. Ahora, la pregunta no es, ya no podemos estar dándole la vuelta todo el día a todo esto, que ya sabemos, cualquiera que quiera, cualquiera que razone y cualquiera que tal, esto ya lo sabemos. Y además acabamos de hablar una cosa, que curiosamente los que supuestamente eran del Partido Socialista se han pasado a los pseudomedios. Pero eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué hacer? Y ya, yo también ya me cansa ver no a los pseudomedios, sino a la gente que sí, que como dices tú, el uno, el otro, que están denunciando estas cosas, pero eso está muy bonito. Pero el toro hay que torearlo. Eso es toreo de salón. Y para cambiar algo, la gente Correcto. Se tiene que mover. Hay que ir a la calle. Hay que ir a la calle. No, y la calle no. Y sobre todo denuncias. Las denuncias valen abogados, valen procuradores, valen meterte en líos, valen represalias de toda esta gente. Esta gente no quiere soltar consecuencias. Esta gente no quiere soltar el chollo. Entonces, es así. Y les da igual. Entonces, está muy bien lo que, como dices tú, lo que dice el Kaiser, lo que dice Martín Pallín, pero
Bueno, Martín Pallín creo que con otro grupo de personas puso una denuncia, creo que al rey de mérito, al de mérito que está afuera, ¿no? Que ahora ha hecho un libro lleno de, de mentiras, ¿no? Y de ocultaciones. ¡Qué que creo que barbaridad! dice que ha estado con dos mujeres, que ha tenido dos deslices. ¡Qué barbaridad! Se mean en nosotros ya. Es que la realidad. Entonces, es así, ¿no? Y que ha defraudado a Hacienda. Que ha defraudado a Hacienda un defraudador. Es inviolable, él es inviolable. No, eso es otra gran mentira, que por cierto, la creó. ¿A que no sabes quién creó esa otra gran mentira? Sorpréndeme. La Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Sabes? Madre mía. Eso aquí no, lo pone en el ámbito, esto es la Constitución española, por cierto, que tiene muchos defectos, que es una carta otorgada, no es una Constitución aprobada por el pueblo, pero es que, como diría García Trevijano o Julio Anguita, es que ni siquiera se cumple. Es que ni siquiera se cumple. Cuando toda la gente empieza a decir, no, la Constitución, sí, muy bien, vale, sí, muy bien, pero a día de hoy tú tienes que luchar con el arma es esta. A día de hoy, cuando ya cambiemos, llevamos 300 años en España intentando salir de esto. Y a día de hoy, el arma es esta. ¿Que está mal todo esto? Sí, está mal. Pero a día de hoy no es más arma que esta. Con todo lo mala, constitución otorgada, constitución derivada del régimen anterior, todo lo que quieras. Pero a día de hoy, para luchar, o luchas con esta arma, o haces una revolución. Yo qué sé, no hay más. No me extrañaría nada. Luis, ¿crees que va a haber sentencia? ¿Vamos a conocer la sentencia del fiscal general antes del 2026? ¿O llegaremos a Año Nuevo sin sentencia? No, yo creo que sí. Sí, pero ¿no? Vamos, ya esto es tan loco ya que, pero vamos, casi seguro que sí. Yo creo que la vamos a conocer para el día de la Lotería de Navidad. Pues puede ser, ¿no? También están las elecciones en Extremadura. Correcto, coincide ahí, hay una fecha que puede ser nuclear para darle poca... Pero es lo que tú has dicho, va a tener repercusión. Quiero recordar, no me voy a cansar de recordarlo, que mañana, martes día 9, hay concentración frente al Tribunal Supremo para la lucha contra la corrupción judicial y contra los jueces ilegales, que está organizada por tu asociación. Contra la impunidad judicial, contra los jueces impunes, como por ejemplo los que yo te digo de Badajoz, y porque hay una justicia limpia e imparcial. Es decir, que si se ha investigado al fiscal general del Estado por filtración de secretos, que si algún magistrado de la Sala Segunda lo ha cometido, que también se le investigue, ¿no? Y si alguna persona quiere, pues yo quiero ser socio de la Asociación del Magistrado Anticorrupción y quiero formar parte, quiero contribuir, simplemente quiero ayudar en acciones, quiero colaborar, poner mi apoyo. Bueno, pues, que escriba al canal, ¿no? Que escriba al canal. Todo esto, somos un grupo de personas que lo movemos, no hacemos asociados porque tú sabes lo que pasa luego. Si luego juntas 100 asociados, 30 empiezan a decir una cosa, 40 otra, tal. Entonces ahí lo pagamos todos los que estamos dentro. Si alguien nos quiere ayudar a nosotros, perfecto. Es un instrumento, pero esto no es para hacer una asociación. Que no pueden asociar. Correcto, vale, no, vale. De momento no, porque además esto hay que ir lento y hay que irlo preparando bien. Porque incluso se te puede asociar gente que sea para dinamizar. Infiltrados contra inteligencia de toda la vida. Entonces, quien quiera ayudarnos, que nos ayude. Nosotros lo pagamos todo. Que alguien nos quiera ayudar a través del canal, a través de hacerse miembro del canal, colaborando directamente, perfecto. Que no, lo vamos a pagar igual, va a funcionar exactamente igual. Pero que ahí está, en tu canal, ahí tienen la puerta para poder formar parte o para poder colaborar o por simplemente estar informados. Cuando hay una fianza como ha habido, pues pedimos colaboración. ¿Por qué? Pues nosotros no podemos estar poniendo las fianzas permanentemente. Hacéis un crowdfunding, entiendo. Claro, entonces no se llegó. Bien, en la de Montoro estamos personados. Ahí no nos pidieron fianza, curiosamente. Bueno, pues vamos jugando con eso, ¿no? A todos no podemos llegar, evidentemente, ¿no? Otra cosa del caso Montoro que me has comentado. Tengo una teoría muy personal. ¿Es posible que se haya alargado tanto la causa judicial para que se libren de las penas Montoro y compañía? No lo sé. Puede ser una herramienta. Vale, te lo voy a plantear de otra manera. Un día alguien me contó una presunta corrupción judicial donde había dinero de por medio y donde se pagaban
o llegaba dinero a los jueces para que se alargaran tanto las causas que al final quedaran nulas. ¿Esto es posible? ¿Es Hombre, posible o no es posible? No te digo hombre, ni que esta no, metodología se puede dar en la realidad. hombre, claro que se puede dar. O sea, que Y de alargar hecho, una causa te puede dejar libre siendo un delincuente. hombre, o que se olvide o que acabe todo tan light ya, que acabes con una pena de 6 meses de prisión o que yo qué sé, sí, se pueden O dar muchas sea, cosas. que este podría ser el método de cómo se compra la justicia. Bueno, uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Yo te estoy hablando de un tema de narcotráfico. No te estoy hablando de un tema político ni un tema de corrupción política. Te hablo de un tema de narcotráfico donde supuestamente se arreglaron sentencias por la metodología del pago. Hombre, como poder puede ser, ¿no? Poder puede ser, evidentemente. Acabamos de ver a un jefe de policía era en Ávila, no, en Ávila, ¿no? Del partido relacionado creo que con Partido Popular. Y anteriormente vimos al jefe de antiblanqueo de Madrid con 20 millones en las paredes. Por supuesto que lo hay. Es que la corrupción no se libra, es que las personas dicen, no, señalo a uno porque es de una ideología. Y después de una ideología hay gente que es legal y gente que no es legal, y gente que roba, gente que no, gente que es corrupta y gente que no. Pero es que en España... Al hilo de esto, que es muy importante lo que estás diciendo, que esto, evidentemente las cloacas, insisto, las montaron Fernández Díaz, toda esta gente, ¿no? La Operación Cataluña, toda esa gente. Pero hace poco salieron dos señores del PP, una señora y un señor, que fueron los que denunciaron y empezó la trama Gürtel y contaron lo que les pasó, cómo les persiguieron, cómo les represaliaron. O sea, agentes del Partido Popular. O también sabes que el señor Pablo Casado, cuando puso de manifiesto una cosa, fue eyectado, fue expulsado directamente. No. Entonces, cayó Ayuso, cayó él. No se trata de ideología, se trata de gente decente o indecente. No hay más. Porque ha habido víctimas del propio Partido Popular, víctimas de las cloacas de estas. Ha habido gente víctima del Partido Popular. O sea que esto es una cuestión... Pues eso es lo que dices tú, esto es ser decente o indecente. Y la corrupción va a existir siempre. Lo malo es la impunidad de la corrupción. Por supuesto. ¿Y sabes cuál es el problema también? Perdóname, Luis. Bajo mi punto de vista, el problema es que no hay unos filtros adecuados y los filtros adecuados están puestos en sitios incorrectos. Y me explico. No se aplica, si tú eres un juez del Tribunal Supremo que supuestamente ha fallado ahí con lo del fiscal general del Estado o con otros causos, me da igual cuál sea, ¿cómo no hay un estamento libre de control que ponga justicia ahí cuando haya que impartirla? No, porque el sistema está podrido. No, pero por el sistema, no porque no lo haya. No, pero no se aplica una metodología correcta. No, pero vamos a ver, Abraham, que no podemos derivar al sistema que lo está podrido. Pero vamos a ver. Por ejemplo, pero déjame que esto es muy importante. Mira, si lo hemos visto en un caso que no se va a volver a dar probablemente. Si el sistema ese me está haciendo algo a mí, fiscal general del Estado, y yo no hago nada, ¿qué coño vamos a hablar de sistema? El sistema presuntamente puede funcionar. Pero si un individuo ya, aunque a él le toquen, ¿tú te imaginas que el fiscal general del Estado qué va a hacer para defender a un ciudadano si no se defiende él solo? Si no se defiende él solo, a mí, yo soy fiscal general del Estado, a mí me entran en mi despacho con una orden judicial diciendo, oiga, de marzo a noviembre le cogen los correos. Y va un señor, un agente de la autoridad, y me coge 4 años de correos, yo pongo una denuncia de manera inmediata en los juzgados. Es que ahí podían haber estado investigando a gente. Es que el fiscal general podía tener ahí investigaciones de la misma UCO. Bueno, entonces... ¿no? O de los jueces del Supremo. Sí, pero tú lo estás viendo por el otro lado. Precisamente por eso, con mayor razón, este fiscal general del Estado es el primer incumplidor de la ley. Él tiene la obligación. Por no haber denunciado, ¿no? Tiene la obligación legal de denunciar. Tiene la obligación legal y eso es un delito. Entonces, si un señor que es fiscal general del Estado, que tiene todos los medios a su alcance, que se lo hacen a él personalmente, no denuncia, no digamos nada más.
Claro que habría mecanismos si hubiera personas correctas en esos mecanismos. Pero este ejemplo no se va a volver a dar. Él es el que ha sufrido. ¿Tú te imaginas que te hubieran hecho a ti eso? Si él mismo a él mismo no se protege, a ti te darían por saco. ¿Tú crees que iba a entrar el fiscal general del Estado iba a entrar en un conflicto con la Sala Segunda por ti o por mí? El ejemplo está muy claro. Creo que tal como Pues lo has expuesto, no. No se puede negar la mayor. O sea que entonces, además de lo que se ha producido en ese proceso, el primer incumplidor de la ley y del Estado de Derecho es el fiscal general del Estado. Una pregunta, Luis. Cuando a la Fiscalía General del Estado se le manda, por ejemplo, un escrito, un ciudadano, ¿no? ¿Cómo se dirige un ciudadano al fiscal general del Estado? ¿Envía una carta a la Fiscalía o qué proceso tiene esto? Bueno, pues pone una denuncia allí directamente, una carta por correo certificado o directamente en la sede. O un burofax, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, bueno, yo lo he hecho muchas veces por burofax y luego pues ya te contestan o no te contestan o te mandan el escrito, lo coge alguien intermedio y lo manda a Sebastopol. Y ahora otra pregunta. Y ahora imagínate, vamos a poner un supuesto, ¿no? Que yo soy ciudadano madrileño y mando allí a la Fiscalía General del Estado cualquier tipo de corrupción. ¿Y la Fiscalía qué hace cuando ese tema es de Madrid? ¿Lo estudia la Fiscalía General del Estado o lo manda a la Fiscalía de Madrid? ¿Cuál es el proceso? Normalmente, cosa que hacen mal también, pero normalmente te lo mandan a la Fiscalía Superior de ese tribunal. Eso quiere decir a la comunidad autónoma donde vaya dirigida. Exactamente. Entonces, aquí, ¿y eso llega a manos del fiscal general del Estado o el fiscal general del Estado ni lo huele? Pues a veces sí y a veces no. A mí me ha pasado las dos cosas. A mí García Ortiz me contestó una vez, pero por ejemplo la denuncia que yo puse no contestó nunca García Ortiz. La cogió una de la Secretaría Técnica y la mandó a Badajoz, por ejemplo. O sea que eso no hay una regla, dependerá un poco. O sea, sé que ahí hablamos ya de muchas manos de por medio, ¿correcto? Claro. O sea, de hecho, lo que llegue a Madrid o lo que llegue a Badajoz, si hay esto que hemos estado hablando, no nos suena raro. Yo creo que la política y la justicia habría que separarla de una manera tan nítida como necesaria. Sí, pero a día de hoy, el campo de juego, a día de hoy tenemos que jugar un partido hoy y el campo está como está. Está embarrado, Luis. Y vamos a hacer, que está muy bien, que la Constitución, mira, desde la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, desde entonces llevamos a ver si consolidamos una Constitución que emane realmente del pueblo y demás. Llevamos 200 y pico años. A día de hoy tenemos que jugar con estas normas. Y el ciudadano que ve esto o actúa o no actúa, punto, no hay más. Si el fiscal general del Estado ha permitido que cometan delitos contra él mismo y no se ha movido, no me contéis más historias, no hay más historias. No, a mí me choca mucho. Es más, me se ha quedado a fuego grabado lo que has dicho. ¿Cómo que no ha presentado una denuncia ya? Lo has dicho tú, lo has dicho Gallín, o varias. Otra pregunta, que es ignorancia pura y dura. ¿El Tribunal Europeo de la ONU tiene alguna potestad para venir a España y pedir cuentas? ¿O eso es imposible? El Tribunal Europeo es una cosa y la ONU es otra distinta. Ambos, bueno, pues vamos a distinguirlo. ¿ONU y Tribunal Europeo se pueden pronunciar en algo aquí en España? El Tribunal de Derechos Humanos, después del Constitucional, vendrá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No puede intervenir bajo ningún concepto porque quiere, ¿no? Porque si aquí hay una justicia, voy a ir allí a ver qué está pasando. Eso no se puede hacer bajo ningún concepto. No, pero es que además estamos intentando que actúe alguien de fuera cuando no actúa el organismo que tiene que actuar. La Fiscalía General del Estado hoy ha cambiado el fiscal. Es más, la Fiscalía General del Estado no es que tenga que actuar, es que tiene una denuncia de la asociación mía. Es que la tiene allí. ¿Por qué no se lleva a cabo esta denuncia, Luis? No lo sé. La pusimos hace 4 o 5 días. Luis, espero que llegue a buen puerto eso. Bueno, pues lo contaremos. Te esperamos aquí para contarlo, lo sabes. Perfecto. Lo sabes además, Luis. Ya está, lo contaremos. El otro día la pusimos personalmente, fui yo personalmente e interpuse
que tengo aquí el resguardo, fui yo personalmente. En nombre. O sea, se puede decir que nadie ha puesto una querella ante esto nada más que la asociación tuya. Bueno, los comunes sí, pero sentaron una, ¿no? Los comunes, pero lo han llevado al Tribunal Europeo, ¿no? No, lo han llevado al Tribunal Supremo, han metido la querella directamente. O sea, que ya veis dos acusaciones, ¿no? Sí, sí. Porque yo verdaderamente veo tu asociación como el Manos Limpias, no voy a decir de izquierda, pero voy a decir el Manos Limpias legal. Un Manos Limpias que sirve para denunciar las tropelías y canalladas de la corrupción judicial política. Ya era hora que la izquierda pudiera tener un lugar, y cuando digo la izquierda es porque la derecha no es que tiene infraestructura para manipular, pero era hora de que haya una herramienta ciudadana para que la persona de a pie pueda denunciar vulneraciones de derechos, corrupción política o corrupción judicial ante la gente de poder, gente que no tiene poder más que su día a día en una vida normal. Y me parece... Bueno, sí, pero a mí lo de izquierdas o derechas en esto yo creo que no tiene nada que ver. Es la aplicación de la ley. Por supuesto que llevas razón en lo que estás diciendo de izquierda y derecha, pero... Porque además lo que cuentas tú de otros que hacen, que son supuestamente de derechas, lo que hacen es torcer la ley. Correctamente, y me refiero de derecha no por calificarlo dentro de la derecha, sino porque ellos mismos se identifican con las mismas... Con los que de hecho están financiados por los mismos lobbies y las mismas infraestructuras y los mismos grupos católicos y los mismos grupos que llegan hasta Bruselas. Porque a la gente se le ha olvidado de hay una infraestructura. Hubo uno, Wikileaks destapó unos documentos que están imposibles de ver en internet, que habla de Hazte-Oír, los documentos de Hazte-Oír. Son imposibles de encontrarlo en internet. Fueron borrados de la faz de internet. Y fue una información que desvelaba esto que te estoy diciendo. Yo fundamentalmente con quien es con Manos Limpias, ¿no? Que por cierto, al Miguel Bernal le he puesto, se están moviendo ya varias querellas. En los otros lo desconozco, yo creo que todo el mundo tiene derecho a personarse en las causas, yo no voy a tal. Otra cosa es cuando lo haces de manera torticera. Y el señor Miguel Bernal, después de algunas cositas, pues ha hecho algunos comentarios públicos y demás que tiene que responder. Otra cosa es cuando este señor pues pone una denuncia a la jueza de la Dana. Yo los otros no tengo información suficiente de lo que se oye, no me gusta, pero tiene derecho todo el mundo a personarse, siempre y cuando jugando con las armas de la ley y el respeto a los derechos. Entonces, yo fundamentalmente con quien a día de hoy tengo, yo sé que los otros incluso me han denunciado. Oye, están en su derecho de denunciar y yo de hacer lo que considere, pero Manos Limpias sí que he visto además manipulaciones e insultos en declaraciones, ¿no? Miguel Bernal, a las puertas de un juicio que hubo de la Dana, que se presentó allí, Laura Ballester, periodista del Levante, gran periodista, pedazo de periodista de investigación, de las buenas, de las de escuela, de la que te coge y te lo saca con datos, y se lo dijo. Diga, ¿y usted qué víctimas? Porque estaba diciendo que había víctimas que no habían aparecido, que no eran 229 o que eran más, una barbaridad. Y la periodista se lo dijo en la cara. Y López dice, está usted mintiendo prácticamente. Dice, ¿dónde están esas víctimas? ¿Qué víctimas nos han encontrado? Y estaba mintiendo cruelmente. Y esto fue... Bueno, tú sabes, Abraham, que a Miguel Bernal y a Manos Limpias les condenó la Audiencia Nacional, ¿no? No lo sabía, Luis. O no lo recuerdo ahora mismo. Sí, pues les condenó. Pero después la absolvieron. Y te voy a hacer una pregunta. ¿A que no sabes quién absolvió a Miguel Bernal? No me lo digas, que la sala segunda del Tribunal Supremo. Ya te la vas aprendiendo. Y después de esa absolución, ha venido todas estas actuaciones de Miguel Bernal. Y la sala segunda no dice que Miguel Bernal no hiciera nada. Dice que lo que hizo no se podía encajar en el tipo delictivo. Pero si lo ha expulsado, peinado de la causa y a los 2 días la ha vuelto a meter. No, yo te digo, ¿pero entonces, esto qué es? ¿Qué cachondeo es? Si te fijas, muchos caminos, todos los caminos conducen a Roma y muchos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es impresionante. Yo creo que en el futuro, dentro de 200 años, lo mismo miran en los libros, donde quiera que se estudien las cosas, mirarán la justicia que había aquí. Estamos viviendo
una guerra judicial. Un golpe de Estado judicial en España. Bueno, estamos viviendo fundamentalmente la violación de la ley de los derechos fundamentales. Pero, insisto, los encargados de impedirlo, que serían... no, teóricamente serían desde el presidente del gobierno, ministro de Justicia, Fiscalía General del Estado y fiscalías, están mirando para otro lado. Sí, pero si el poder político no puede interceder en el poder judicial, ¿cómo lo puede? No. El poder político no puede interceder, pero por supuesto, un ministerio, un partido y una fiscalía pueden poner una denuncia. Lo que es que yo creo que el papel clave está en la fiscalía, en la independencia de fiscales, jueces. Pero no nos vayamos a la independencia, que aquí, ¿qué independencia? Volvemos a lo mismo. No, yo me refiero a independencia es que no puede haber vínculo. Que sí, por supuesto. ¿Cómo eso por puede supuesto, un tribunal? Y otra cosa, Luis, perdóname que te... Pero vamos a ver, Abraham, que insisto una cosa. Perfecto, debería ser independiente, lo que quieras. Pero que coño, que el propio fiscal general, la víctima, no está haciendo nada, coño. Por supuesto, pero olvidémonos de Álvaro García Ortiz. Pongamos a otro fiscal. No, pero no te puedes olvidar porque... por supuesto, pero no me refiero en el ejemplo, Luis. Pero porque es el ejemplo máximo. No echemos balones fuera. Si un señor que tiene todo el poder para poner una denuncia en España, el fiscal general del Estado, que tiene todo el poder, es más, un ministro de Justicia que se deja tambalear por Peinado, que es un juez turnero, que no es nadie, que no saben, que ahí están las resoluciones, que no saben escribir. ¿Por qué no está Peinado inhabilitado? Bueno, pero que volvemos a lo mismo. ¿Y por qué no el propio fiscal no denuncia? El señor el ministro de Justicia ha denunciado a Peinado, creo, ante el Consejo General del Poder Judicial. Lo tiene denunciado, ¿no? ¿Quién va a llamar? Y lleva meses. ¿Quién lleva las denuncias en el Consejo General del Poder Judicial? El señor Ricardo Conde. ¿Quién es Ricardo Conde? Pumpido hablamos, ¿no? De Pumpido. No, Ricardo Conde. No, Conde no tiene nada que ver. Estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, no del Tribunal Constitucional. Vale. Ricardo Conde, ¿quién es? Un antiguo director general del PP nombrado por otro antiguo director general del PP, el señor Carlos Lesmes. O sea, ¿eso no lo sabe? Eso no lo he escuchado yo todavía, es la primera vez. Te lo agradezco, Luis, pues esta información es de gran valor. Esta información que has aportado tiene un valor espectacular. Yo ya me he cansado, pero si eso no lo sabe el ministro de Justicia, el presidente del gobierno, o no lo saben el fiscal, pues yo ya me canso. Estamos hablando que quien lleva la denuncia que interpuso Félix Bolaño al juez Peinado, la llevan jueces vinculados al Partido Popular. Yo doy el dato objetivo. Un señor que es el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que es magistrado de carrera, pero lleva fuera de la carrera un montón de tiempo, y que fue anteriormente director general nombrado por el Partido Popular. Ese es dato objetivo. O sea, que fue nombrado por el Partido Popular. Fue nombrado, director general sí. Vale. Director general sí. Y ahora es nombrado promotor de la acción disciplinaria por el Consejo de Carlos Lesmes Serrano anterior, y ahora le han vuelto a nombrar el Consejo actual. El actual. Ese es el dato objetivo, esa es la realidad pura. ¿Y qué crees que va a pasar una vez crees que va a trascender en algo la denuncia de Félix Bolaño? ¿O esperarán a que haya pasado el gobierno de Pedro Sánchez? No, hombre, tanto no puede esperar, pero bueno, sería muy bueno que el señor ministro de Justicia, que es ministro de Justicia, saliera a hablar un poco del tema, que ¿no? Tiene un gabinete de comunicación, y además dijera, oiga, lo mismo que te estoy contando yo, que dijera, oiga, aquí hay un retraso, y además que el señor ministro de Justicia se tomara la delicadeza, por ejemplo, de preguntar a otras víctimas más de cómo están tapándose a jueces en el Consejo, igual que a Peinado. Y entonces el ministro de Justicia, que tiene medios a su alcance y gabinete de comunicación, dijera, oiga, aquí hay un problema en el Consejo, porque mire, este juez ha hecho esto. Mira, nosotros, Abraham, la anterior concentración, pusimos 60 denuncias contra el decano de Badajoz y contra Beatriz Bienba. ¿Por qué? Por llevar a cabo una concentración política en las puertas de los juzgados. Lo recuerdo perfectamente. Eso es una falta disciplinaria. Y 30 ciudadanos pusieron doble denuncia a uno y al otro. En total 60. Eso es una falta disciplinaria.
Y este señor, Ricardo Conde, cogió y archivó todas. ¿Por qué el presidente del gobierno, por qué el ministro de Justicia no puso esa denuncia que pusimos nosotros? Y cuando viniera, ¿por qué no recurre en el archivo esos 30 archivos de esas denuncias? ¿Y por qué se archivan, Luis? Porque ese señor, porque está tapando evidentemente cualquier cosa en la judicatura. ¿Qué pasa ahora? Que se está acumulando tanto que ya incluso el Consejo le ha obligado a reabrir alguna. ¿Y qué motivo hay para archivar una denuncia? No, eso lo que le dé la gana, no hay motivo. Entonces, pero por ejemplo, este señor ha archivado, te cuento ya esto y si quieres, tengo que preparar una cosa para mañana. Sí, aquí Luis, llevamos aquí hablando ya más de una hora, ¿eh? Bueno, no te preocupes, pero te cuento esto y con esto acabamos si quieres. Mira, hubo un señor, unos jueces que salen en activo, que también son ahora muy populares en algunos medios, y ese señor que cuando yo estaba dentro, estos señores iban de independientes, de la plataforma independiente. Y un señor en ejercicio, juez en ejercicio, pues por ejemplo, ha venido a decir, creo era recordar que se estaba dando un golpe de Estado por el presidente del gobierno, y también creo que le había llamado a la mujer del presidente del gobierno Barbigoña o Begoña, no me acuerdo, algo así, ¿no? Y entonces se puso una denuncia y este juez tan independiente que va contando eso y va públicamente, pues este Ricardo Conde del PP archivó la denuncia, pero ahora el Consejo le ha obligado a abrirla. Entonces ha pasado eso que no había pasado en años. ¿Por qué? Porque ya canta mucho, ¿no? Entonces, bueno, veremos en qué acaban esas denuncias, ¿no? Pero ya estamos viendo que jueces muy independientes ellos salen hablando de golpes de Estado, de insultando a gente y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso, y lo han intentado tapar, pero ahora el Consejo ya, pues, o canta mucho o algo habrá pasado, pero bueno, en eso tenían que estar las instituciones, no nosotros. Totalmente, Luis, totalmente. Pues Luis, muchísimas gracias. Un placer charlar contigo y vuelvo a recordar, mañana concentración importante frente al Supremo. A partir de las 10:30 y bueno, contra la impunidad judicial y por una justicia limpia, imparcial e igual para todos, ¿no? Nosotros estaremos informando del tema tanto en el canal como en la torretainformativa.es, que os invito a que veáis un artículo que tenéis en portada en referencia a la concentración de mañana y bueno, y contando un poco también la lucha del magistrado. Que un fuerte abrazo y que Luis, muchísimas gracias. Bueno, igualmente, Abraham. Nos vemos antes de fin de año. Sí. Venga, fenomenal. Un abrazo, Luis.